Promoción del altruismo. Institución de asistencia privada presenta el lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Atención, papás, mamás, hijos, todos involucrados cuando se trata de la pensión alimenticia. La mujer pues se queja de que el hombre no le da pensión alimenticia, a veces es el caso a la inversa, es el hombre el que vive con los hijos, el que tiene la custodia y la mujer tiene cierta responsabilidad, tal vez ella también tendría que dar pensión alimenticia, en fin. Y bueno, estamos hablando de una iniciativa que sale a la luz en México como una propuesta interesante, pero que ha causado mucha inquietud porque hay mucho desempleo. Entonces es casi una ofensa decir, ahora les vamos a cancelar sus cuentas bancarias y estos pobres hombres que deberían dar la pensión alimenticia, dicen, ni cuenta bancaria tengo, porque es más, tengo puras deudas, ¿no? Entonces, bueno, difícil. Además, en México, por tradición, muchas personas guardan su dinero debajo del colchón, y esto va a volver a ser así, ¿no? Está con nosotros Héctor Samuel Casillas Macedo, magistrado de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y consejero de la Judicatura del Poder Judicial. Entonces vamos a tratar de que con su ayuda podamos entender mejor esta iniciativa, si ya se aprobó, si está por aprobarse, si qué sigue, ¿no? ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muchas gracias, Tere, con el gusto y feliz de esta invitación y de permitirnos tener un espacio para comentar aspectos muy importantes respecto de lo que implica el fenómeno del pago de las pensiones alimenticias en la Ciudad de México. Primero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad del número de divorciados, del número hoy de personas que están comprometidas, de acuerdo con los contratos de divorcio, a dar pensión alimenticia y que no la están dando? ¿Cuántos de ellos son desempleados, etcétera? Bueno, tenemos nosotros a través de un sistema de estadística muy confiable, toda una serie de números fríos que nos permiten tener una confiabilidad respecto de cuál es esta realidad que se vive hoy en día en la Ciudad de México. Así te puedo explicar que en materia familiar, que es la que en cuestiones de justicia mayor crecimiento ha tenido en los últimos años, de cada 100 asuntos que se plantean en materia familiar, aproximadamente unos 75, 80 son de alimentos. Los restantes pueden ser de divorcio, pueden ser de juicios de guarda y custodia, de pérdida de patria potestad, juicios sucesorios, etc. O sea, tenemos un abanico muy grande de procedimientos, pero lo alarmante, y aquí el número duro que te proporciono, es que de 100 asuntos en materia familiar que llegan a nuestros tribunales, 70, 75 son de alimentos nada más. Y de esos casos que van explorando para obligar a quien deba dar la pensión alimenticia, ¿cuántos te encuentras que no tienen dinero para dar pensión alimenticia porque son desempleados? Hay un fenómeno también que todos los señores jueces y magistrados debemos de considerar, que es precisamente la situación económica por la que atraviesa el país, en la que no solamente hay señores, efectivamente, como tú lo señalas, en el sentido de que no tienen ingresos, justamente por la crisis económica, fueron despedidos del empleo, no han podido reintegrarse a la actividad laboral, pero también hay otro tipo de personas, deudores alimentarios, como son los señores que teniendo un trabajo no tienen ingresos comprobables, porque se dedican a comercio informal, o son taxistas, o desarrollan cualquier otra profesión u oficio que no los obliga a estar en una nómina. Entonces, este fenómeno, aunado al de aquellas personas que no tienen ingresos, hacen que el cumplimiento de la obligación alimenticia sea todavía más difícil. Más difícil de ser cobrado, ¿verdad? Más difícil de ser cobrado, aunado a una cuestión ancestral, una falta de cultura, de cumplimiento, sobre todo por parte del varón hacia la mujer y a sus hijos, de esto que es tan indispensable como es proporcionarle alimentos. De este 70% de casos del total que están siendo tratados o que son las denuncias al tribunal respecto de asuntos familiares, ¿cuántas son mujeres que se quejan de que no reciben la pensión alimenticia para sus hijos de parte del varón y cuántos son hombres que a la inversa dicen, esta señora me dejó con todos los hijos, se fue, se desapareció y no coopera? Claro, bueno, se ha ido
revirtiendo conforme la mujer se ha ido empoderando y ha ido adquiriendo espacios en ciertos se hizo el harakiri. Claro. Sí. Va adquiriendo profesiones, va adquiriendo lugares de trabajo, ingresos. Entonces ha habido un fenómeno también de reinversión que todavía obviamente no es total. Esto tienen que pasar décadas para que se igualen. Pero hoy en día de los asuntos, de este 70% que estamos hablando de juicios de alimentos, bien podríamos mencionar nosotros que de 10 asuntos, 9 todavía son demandados por damas a caballeros. Y es uno el que un caballero, un varón, demanda a la esposa. Porque también tenemos otro rango de juicios de alimentos muy importantes. Esposa, por favor. Sí, claro. Y también tenemos al que me quiero referir y que también sepa tu público, y que está creciendo también exponencialmente, es el referente a los asuntos en que los padres, ya en una edad adulta y sin ingresos, vienen y demandan alimentos a su vez a sus hijos que se encuentran ya con capacidad económica. Entonces hoy en día el espectro en los procedimientos de alimentos ya salen del contexto normal que estábamos acostumbrados, de ver a la mujer con hijos desamparada y demandando alimentos al señor. Sí, ese sigue siendo el mayor número de asuntos, pero ahora están dando diferentes variantes. La del señor que efectivamente se encuentra sin ingresos, la mujer sí tiene percepciones, y ahora el señor, en base a esa igualdad de derechos, tiene la posibilidad de demandarle a la señora la fijación y el pago de una pensión alimenticia. Bueno, y como por la vía tradicional esto no se cumplía, ¿no? Sí. Entonces ahora la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, junto con un organismo del cual tú formas parte, sí, que una agrupación de tribunales, sí, ¿cómo se llama denomina CONATRI, es la unión de tribunales superiores o supremos de justicia de todas las entidades federativas. Entonces, juntos propusieron esta nueva ley. Sí, a través de muchas pláticas con la Comisión Nacional Bancaria. Esto no es nuevo, la Comisión Nacional Bancaria proverbialmente y a través de los años ha tenido siempre un acercamiento muy directo con nosotros, con tribunales, porque se constituye en un coadyuvante, es decir, en un auxiliar muy importante para nosotros, porque a través de la investigación que hacemos de la capacidad económica de los que tienen que pagar alimentos, la Comisión Nacional Bancaria es un eje rector básico, porque a través de la información que ellos nos proporcionan, podemos allegarles a los señores jueces y magistrados el mayor número de elementos posibles para fijar una pensión alimenticia que sea justa y proporcional como lo mandata la ley. Esto es importante, qué bueno que lo mencionas, porque también hemos escuchado mujeres que se quejan de que el hombre no les da la pensión alimenticia como acordaron en el contrato de divorcio, o como marcó la jueza o el juez, pero resulta que al hombre le dejan mensualmente 500 pesos. Sí, claro. Y dices, ¿cómo se atreve la señora a estar matando de hambre al padre de sus hijos aunque ya no viva con ella? Hay muchas injusticias en estos procedimientos. Sí, la realidad que vemos nosotros a veces supera la imaginación. El tipo de asuntos que vemos nosotros es con una gran gama de probabilidades y donde se manejan no solamente los aspectos económicos, sino también aspectos sentimentales. De suyo los problemas familiares tienen una problemática muy, muy especial. La subjetividad tremenda. Y sobre todo el manejo de sentimientos. La materia familiar, sobre todo, a diferencia de lo que es el derecho penal, lo que es el derecho civil y mercantil, el derecho laboral, etcétera, aquí son propiamente familiares contra familiares, los que están en una contienda judicial luchando, y tristemente la experiencia nos dice que, a contrario de lo que la lógica nos pudiera decir, estos juicios son los más difíciles, porque entre personas de la misma sangre no logran llegar a conciliar sus intereses. Pesa en muchas ocasiones más el deseo de hacer daño a la otra gente que de conciliar. Ahora, ¿cuántos años debe pagar pensión alimenticia el papá o la mamá? Bueno, cada asunto es diferente, tenemos que partir de esa base. Nuestra ley señala básicamente que la pensión alimenticia es hasta la mayoría de edad, que es cuando ya los hijos adquieren, como regla general, el ejercicio ya de la capacidad
para llevar a cabo todos sus derechos y obligaciones. Pero a esa edad no han terminado una carrera. Allá vamos, allá vamos. Esa es la regla general, pero hay excepciones. Entre ellas está la que mencionas justamente, que nuestra ley también contempla que esa obligación se extiende hasta que los hijos adquieran una profesión, arte u oficio adecuado a sus circunstancias personales. Por ejemplo, te puedo citar que alguien que se dedica a buscar una profesión, una carrera universitaria, de acuerdo con los parámetros que el sistema educativo tenemos en México, por ahí de los 23, 24 años, que es lo normal que se vienen titulando, sería la obligación del señor. También tenemos otro caso que es muy difícil de atacar, pero que nosotros tratamos de atender de la mejor manera posible, es de los hijos que llegando a los 18 años, al tener algún tipo de discapacidad, están imposibilitados para trabajar. Entonces, esa obligación hacia el padre se sigue extendiendo hasta todo el tiempo que esa persona, aún siendo mayor de edad, se encuentre discapacitado, porque es claro que no tiene los medios para llegarse por sí mismo de todo lo que se requiere para su subsistencia, y llevar una vida digna y cumplir con los parámetros de derechos humanos. Uh-huh. Y bueno, esto te lo pregunto y para que todo el mundo lo escuche, no solamente aquel que debe la pensión alimenticia, sino los patrones, los dueños de empresa, los que tienen la obligación de generar empleo. Sí, es claro. muy importante que se den cuenta que todos somos corresponsables de todos y que hay papás que no están pudiendo pagar la pensión alimenticia, hay otros que pudiéndola pagar por un egoísmo malsano, porque se ha dirigido el corazón humano hacia las cosas, hacia el dinero, hacia el hedonismo, el bienestar, el materialismo, pues también de lo cual todos somos corresponsables. Estos papás prefieren tener cosas y muchas mujeres a pagar la pensión alimenticia de sus hijos, ¿no? Tristemente, entonces, todos hemos participado en una cultura muy sí, destructiva del ser humano. Tristemente lo que dices es exacto. Para nosotros como funcionarios judiciales y con muchos años en el desempeño del puesto de juez o de magistrado, en estos momentos de consejero de la judicatura, vemos miles de asuntos en los que vemos a señores que tristemente, en lugar de pagar la pensión alimenticia o lo indispensable para que sus hijos lleven esa vida digna, prefieren pagar grandes bufetes de abogados para defenderse en un procedimiento, en lugar de canalizar ese dinero para solucionar el problema y cumplir con su obligación. ¿Qué porcentaje debe ser? Vamos a seguir hablando después de un corte. Sí, ¿Qué claro porcentaje que sí. del ingreso de un hombre debe ser dirigido hacia los hijos? Vamos y volvemos.
Bueno, pues seguimos hablando y descubriendo cosas que tenemos que tener todos muy claro, porque si escuchamos bien esta conversación nos vamos a dar cuenta que todos somos corresponsables de lo que hemos hecho. ¿Cómo es posible que hayamos llegado al tiempo en que los papás no quieren alimentar a sus hijos, pagar la pensión alimenticia que normalmente incluye médicos, alimentación, vestido y escuela? ¿Y cómo es posible que prefieran ser desempleados y mantenerse en ese estado de desempleados y no tener ni siquiera dinero para ellos con tal de no dar pensión alimenticia? Así es. Se acomodan en una situación pasiva. Claro. ¿No? Claro. Y todo por orgullo. Pero ¿cómo es posible que lleguemos a tales grados de soberbia y de egoísmo? Increíble. ¿Qué porcentaje tienen que dar de su ingreso a aquellos obligados a dar pensión alimenticia por cada hijo? Bueno, la ley no establece una cantidad o porcentaje específico para cada uno de los hijos. Esto está ampliamente superado por nuestras leyes y también por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque hay por ahí la leyenda urbana en el sentido de que si es un hijo un 15%, dos 30%, no es todo esto totalmente alejado a la verdad. La obligación del juez y el magistrado es analizar cada caso en particular. Todos nuestros asuntos son igual de respetables, pero todos son diferentes. Entonces, para fijar el monto de la pensión alimenticia, ya sea en porcentaje, cuando el señor o el deudor alimentario tiene ingresos comprobables, que es lo deseable para hacer más eficaz el cumplimiento de la obligación, entonces se fija de acuerdo con los siguientes parámetros. Primero, el juez tiene que tomar en consideración la capacidad económica del deudor, del que tiene que pagar los alimentos. Que hoy es muy vulnerable, muy variable. Exacto, porque ese es un porque hay empleos temporales. Claro, y los señores jueces y magistrados es uno de los tremendos retos que enfrenta. Sí. Porque en muchas ocasiones las señoras que piden pensión alimenticia se van decepcionadas de la impartición de la justicia, porque dicen, ¿cómo es posible que me hayas fijado una cantidad tan pequeña? Pero no hay que olvidar que nosotros como juzgadores tenemos que estar a las pruebas que se ofrecen en el expediente. Y si no llega a nuestro expediente, a nuestro conocimiento, una prueba real, verdadera, sobre cuál es la capacidad económica del señor, no podemos fijar una pensión que sea irreal, que vaya más allá de los parámetros que las propias leyes nos permiten. Entonces, además de esta capacidad económica, para fijar esa pensión de que me preguntas, tenemos que tomar en consideración las necesidades de los menores o de quien está pidiendo la pensión alimenticia, así como las circunstancias de cada caso. O sea, no tenemos nosotros, por decirlo algo así, una tabla aritmética como para fijar y decir, por tantos niños va a ser esta pensión, sino que cada caso es visto de manera diferente. Esto ocurre también, y sobre todo se nos complica mucho más cuando se da este caso de que no hay ingresos comprobables, porque por un también instinto natural, no muy sano por parte de los señores, siempre están a la defensiva, y como no hay manera de comprobar sus ingresos, cuando se les interroga, inclusive bajo protesta de decir verdad, que implica que si dicen alguna mentira se podría instaurar un procedimiento penal en su contra, pero aún así los señores muchas ocasiones llegan y mienten respecto de su capacidad económica y dicen lo menos posible. ¿Para qué? Para que a su vez la pensión alimenticia que se fije no sea tan alta, sea lo menor. Y es parte de lo increíble y de la falta de compromiso y de cultura que tenemos nosotros para cumplir debidamente nuestra calidad de padres o de abuelos para con nuestros hijos, nuestros nietos. Qué duro. Y ustedes qué tarea tan triste y tan decepcionante, ¿no? Exacto. O sea, de milagro siguen amando al ser humano y confiando en él, porque habrán visto historias horrendas que dices, ¿cómo es posible? ¿Dónde está Dios en el corazón de estos señores? Lo han expulsado. Han expulsado a Dios, han expulsado la verdad y la justicia de su corazón. ¿Cómo pueden vivir ellos mismos? No lo entiendo. Y uno como juez y magistrado, impartidor de justicia, lo advierte claramente, porque como todos nosotros en nuestra respectiva profesión o campo de trabajo,
pues vamos desarrollando un cierto olfato, instinto para desempeñarlo lo mejor posible, independientemente de la preparación profesional y perfil que debes de tener. Entonces es de veras devastador para uno ver señores bien plantados, con buena percha, bien vestidos, etcétera, y con una mujer en cada lado, claro, a cada brazo. Y que en un escrito te dicen que ganan el salario mínimo. Sí. Y si tú vas y pides la pensión alimenticia respecto de esta persona, dice, no, señor juez, es que no gana el salario mínimo. Él es comerciante informal y gana, no sé, puede ser 80,000 pesos al mes. Pues sí, pero si no hay la posibilidad de acreditar esta afirmación de que gana 80,000 pesos, el juez no la puede tomar en cuenta. No, pero podría haber otras cosas y agregar, ¿esto ya es iniciativa aprobada? ¿Qué es? Sí. ¿De ley o de qué? Es un convenio que se está celebrando entre la Comisión Nacional Bancaria y todos los tribunales del país. ¿Qué efectos tiene este convenio fundamentalmente? ¿Cuál es la gran ventaja? Como te decía al inicio de esta amable entrevista, pues la comisión siempre ha contribuido con nosotros, pero lo hacíamos de una manera tradicional, un pedimento mediante un oficio. Este oficio tenía que recorrer pues varios vericuetos bancarios, por llamarlo de alguna manera, para investigar si el deudor alimentario tenía alguna cuenta, inversión, etcétera, lo que implicaba información que nos daban en meses. O sea, 4 o 8 meses tardaba ese informe. Decir cuestión de alimentos es un... muchísimo tiempo. O sea, los alimentos de suyo son de urgente necesidad y pronta solución, claro. respuesta. Entonces, cuando estábamos investigando todo este tipo de situaciones y la Comisión Nacional Bancaria se tardaban estos meses en darnos la información, pues ciertamente entrábamos en un terreno no deseable que es la justicia tardía es justicia denegada. Exacto. Hoy a través de este convenio que se está celebrando por parte de la Comisión Nacional Bancaria junto con todos los tribunales de todo el país y utilizando la tecnología, la solicitud de información se va a hacer vía electrónica, se van a empatar sistemas tecnológicos y todo para efecto de que esta información sea rastreada en cuestión de 1 o 2 días, para efecto de que esa Comisión Nacional Bancaria le diga a los jueces o a los señores magistrados, esta persona sobre la que tú me estás preguntando tiene cuentas en este lugar, tiene inversiones acá, tiene acá. Y entonces... Y será un 5%, perdona que te interrumpa, y la mayoría te van a decir los bancos, este señor tiene deudas acá, deudas acá. Seguramente, deudas acá. Seguramente, pero igualmente estamos apostando porque en los casos positivos que sí logremos nosotros tener ese conocimiento de que hay cuentas, el juez pueda tomar medidas para efecto, no cancelarlas, se congelan. Se congelan. Se congelan y se puede dar la orden para que de esas cuentas se pueda empezar a pagar la pensión alimenticia. Entonces, lo primero es que se congela, el señor no puede sacar dinero, pero sí va a poder traspasarse una cantidad. Por la orden judicial, a la mujer. Aquí, entre el interés del señor, tenemos el interés de los hijos y siempre tenemos por convenciones internacionales que atender al interés superior del menor. Entonces, entre esta dualidad, pues nos interesa más proteger a los hijos que la solvencia económica del señor, que tiene una obligación irrestricta para con sus hijos. Y este acuerdo entre estas dos instituciones, la CONAPRID y la Comisión Nacional Bancaria es suficiente, no tiene que aprobarlo nadie, ni senadores, ni Cámara de Diputados, ni nada. Ustedes tienen la autoridad para solicitar eso y si la Comisión lo acepta, ya estuvo. Exactamente, todo porque también en nuestras leyes está muy claro, dice técnicamente por ahí algún precepto, que todos los terceros, sean personas físicas o sean personas morales, están obligadas a contribuir en el tema de impartición de la justicia. Entonces, si a ti se te requiere como testigo, se requiere a la Comisión Nacional Bancaria como persona moral, no solamente tienen el deseo de cooperar, sino la obligación de hacerlo, so pena de ser sancionadas por nuestras propias legislaciones. Muy bien. Bueno, y ahora les presento a una heroína del tema, sí, una gran promotora. Es Julieta Lujambio, colega periodista, queridísima nuestra, una gran promotora de los derechos humanos. Ha trabajado el periodismo desde distintos
campos, ¿no? Has cubierto arte, cultura, sociedad, todo. Y ahora te has dedicado hace años al tema de la mamá sola. Abriste una institución que se llama así, una asociación civil, Mamá Sola, para defender los derechos humanos de las madres y los hijos. Así es, estoy encantada de estar aquí. Bienvenida. En el programa, acompañando al magistrado con esta muy buena noticia, si bien ya había pues, fundamentos legales para que los jueces pudieran de alguna manera acceder a congelar las cuentas de los deudores morosos, ahora se hace de manera directa. Ellos están facultados por este convenio del que ya han hablado para congelar estas cuentas de los morosos. A mí me da muchísimo gusto porque es un paso más en la justicia y creo que se están cerrando los caminos para que los obligados alimentarios pues cumplan, ¿no? Porque sí, sabemos que en este país realmente un gran porcentaje de niños, hijos de padres divorciados, separados o niños abandonados por sus padres, no reciben esta primera garantía, este primer derecho que es recibir alimentos. Y uno no se podía explicar cómo, por ejemplo, en un buró de crédito, cualquier deudor aparece, así deba una letra en su tarjeta, en su, digamos, pago de cualquier cosa, tarjeta de crédito. Un automóvil, la casa, lo que sea. Sí, de la cuenta del teléfono, de lo que sea. Y sin embargo, la primera deuda, que no solamente es una deuda legal, sino una deuda moral, nadie lo castigaba. Y realmente creo que aún con esto no hay todavía mecanismos suficientes para garantizar el pago de la pensión alimenticia. Sobre todo, ¿sabes qué me gusta de este acuerdo? Que es una forma de educar. Las leyes educan o maleducan, tú sabes, ¿no? Por ejemplo, la ley del aborto, por supuesto, maleduca, hace pensar a todos los ciudadanos que la vida humana no vale la pena. Se cumpla o no se cumpla conforme a lo que dicte la ley del aborto, bla, bla, bla. El asunto es que dicha en voz alta, se aprueba el aborto, habla de el ser humano, traducción, el ser humano no vale nada, ¿no? Cuando se dice, funcionará congelando la cuenta bancaria de todo aquel que no pague pensión alimenticia, se educa, ahí se educa, es obligación de todo papá alimentar a sus hijos. Mínimo, ¿no? Ahora, de que se cumpla o no se cumpla, o de que estos señores de inmediato ya estén sacando su dinero de las cuentas bancarias y metiéndolos debajo del colchón, ese es otro asunto, pero las cifras que ustedes nos den va a educar, porque cuando nos digan, una vez anunciada esta iniciativa, este convenio, resulta que de 800 papás que tenían que dar pensión alimenticia, 750 sacaron su dinero del banco. Claro. Y eso habla de México. Y entonces eso es un termómetro de la realidad. Vamos y volvemos. Yes.
Continuamos en Anunciación TV y Julieta Lujambio, yo quiero que me ayudes también, no solamente contándonos qué es lo que hace Mamá Sola como organización y qué opinas de esta ley, porque como dije antes, puede servir al menos para educar y medir México en su calidad moral, ¿no? A mí me encanta, sí, es una pena, ¿verdad? Es una pena que se tenga que hacer esto, ¿verdad? Con un papá amoroso, que recordarle de esta forma cuáles son sus obligaciones naturales, ¿no? Y no solamente apoyar a los hijos con esta garantía alimentaria, que tiene que ver no solamente con darle los sagrados alimentos, porque los niños comen y comen 3 veces al día, ¿verdad? Sino también participar activamente en la educación de los hijos. Yo creo que es algo importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? El hecho de que los niños, hijos de madres solas o de papás divorciados, tengan pues este sentimiento de abandono, ¿verdad? Es terrible porque nacen o crecen como en desventaja con los otros niños, sintiendo que no fueron lo suficientemente importante para el padre. Y a mí esta es la parte que me parece mucho más triste. Ahora, cerrarle todas las vías a los papás para que no se escapen de esa responsabilidad, tristemente, pues hay que recordárselas, pero este es un mecanismo. Otro, por ejemplo, que se acaba de aprobar ya en ambas cámaras y a través de la ley de inmigración, es que no pueden salir del país los papás morosos, también se les va a cerrar. Eso es muy bueno. Por ahí ¿Eso el camino, ya se aprobó? La semana pasada. ¡Qué bueno! Sí, así es. Y otra cosa también, beneficiosa, son pues las iniciativas que hay en los estados de los registros de deudores alimentarios morosos, ¿no? Hay uno en el Distrito Federal, desgraciadamente, no ha funcionado como se quisiera. Se aprobó en el año 2011, pero a la fecha solamente hay 273 morosos registrados ahí en ese digamos, buró de crédito para papás que cumplen la pensión alimenticia. Así es. Y es bien triste porque esa petición de parte, tú llegas con un juez y le tienes que decir, señor juez, por favor, quiero que inscriban a mi deudor moroso en el registro. Entonces quiere decir que o los abogados no saben todavía, los que están siguiendo los casos estos y litigando pensiones alimenticias, o los jueces no hacen lo posible para que estos señores se registren. Pero esto funcionaría como si son empleados, tienen un ingreso seguro, la misma empresa que los ha contratado es la que va a ir canalizando el recurso a la madre para que alimente a los hijos. ¿O se alimenta con una orden judicial. El juez tiene que mandar al registro civil, en este caso el registro civil de la Ciudad de México es el que lo administra, tienen que mandar el caso al registro civil para que aparezca, no es público, desgraciadamente no es público, tan solo ha servido para que te expidan un certificado de no adeudo por si te quieres casar, como un trámite del registro civil. En realidad, eso es para que también se quedan canceladas las posibilidades de nuevo matrimonio si no dan pensión alimenticia a sus hijos. Te puedes volver a casar, que es lo peor, nada más. No, pero lo que tú estás proponiendo es que no se puedan volver a casar si no dan pensión alimenticia. Yo lo que estoy proponiendo es que este registro que está aquí en el Distrito Federal y que ahora se tiene la iniciativa en el Senado de hacerlo a nivel nacional por esta ley de concurrencia, artículo 73, lo que yo quisiera, ¿verdad? Y lo que muchas mamás solas quisiéramos es que pues no solamente estuvieran en un registro, sino que realmente se les cerraran otras posibilidades, como por ejemplo que no pudieran enajenar bienes, como por ejemplo que en las afores, este dinero que se tiene para el retiro pudiera también ser causal de que se derivara para pagar pensiones alimenticias, o por ejemplo que al señor pues no se le expidiera una licencia, cerrarle los caminos. ¿Para qué? Para que cumpla con sus obligaciones. Es horrible recordárselas, Tere, pero pues así se tiene que hacer. El otro día proponía una persona que también tiene una organización civil que el gobierno debería de cobrarle, sería ideal que fuera el encargado de cobrar las pensiones alimenticias al deudor moroso para que la señora, la ex o la mamá de los niños ya no se tuviera que pelear y que se hiciera una especie o de un fondo para pensiones alimenticias a nivel nacional, ¿verdad? Y bueno, ya se vería cómo operara, pero que también el gobierno se dedicara como los impuestos, hazte de cuenta, como el SAT, recaudador, que te persigue
que fuera el que recaudara esa pensión alimenticia para que la señora no se desgastara, porque muchas mamás solas, lo sabemos, se la pasan trabajando y luego tienen que estar pidiendo permisos para ir a los juzgados, claro. Y pues a la cuarta vez que piden permiso, las señoras le dicen, no, y ¿sabes qué? Ya, si no has resuelto tu asunto, ya ni modo, ¿verdad? Todo se complica. Cuando el papá no da pensión alimenticia, todo se complica. La mamá trabaja horas extras para mantener a sus hijos, no atiende a los hijos como mamá, entonces los hijos acaban siendo huérfanos de padre y de madre porque la mamá es una defecio que se la pasa trabajando y no tiene ya el corazón cálido para darse a sus hijos como mujer, como madre, ¿no? Así es. Entonces quedan estos pobres niños a la deriva. Quizás con la panza llena gracias al dinero de la madre, pero el corazón vacío porque ni mamá ni papá están al pendiente de lo más íntimo del ser humano, que es la afectividad, la emotividad, las ilusiones, los miedos, los anhelos, ¿no? Entonces todo se complica. La conciencia ética que como padres debemos ir formando, ¿no? en nuestros hijos, y que como no tienen esta oportunidad, ¿verdad?, de platicar lo que les sucede en la escuela, los conflictos que tienen, los dilemas morales, éticos, no tienen esta guía y esta mamá, como dice Tere, que esté con el corazón abierto y cálido para escuchar, si no es una mamá cansada. Entonces estos niños buscan información y buscan este apoyo emocional, a lo mejor en otras cosas, en otros estímulos, en otras personas que sí los reconocen, ¿verdad? O que fingen que los reconocen y usan de ellos y los venden y comercian con ellos de mil maneras. Que tienen más tiempo para ellos, o que los reconocen. Por ejemplo, me he encontrado el caso de muchos niños que entran a las redes delincuenciales a muy buscando cariño, buscando ese reconocimiento y ese sentido de pertenencia que su familia no les ha dado. Y esta es la parte social que a mí en lo particular es la que más me preocupa. Ahora, también si queremos acabar con la corrupción en México, imagínense ustedes de dónde van a aprender las nuevas generaciones que en su mayoría ya reportan las escuelas que el 80% de su población educativa son hijos de papás divorciados. ¿80%? Sí. Bueno, al menos de un campo, por ejemplo, Unión Nacional de Padres de Familia, escuelas particulares, ¿no? Que también, perdón por la intervención, pero que también es un fenómeno social que se ha generado también por el cambio de nuestras leyes, con la entrada del divorcio incausado, en donde ciertamente se ha facilitado la disolución de las parejas, etcétera. Y entonces cada vez hay menos tolerancia, todo lo queremos muy rápido, todo es desechable. Y es básico saber que para el divorcio incausado, con la voluntad de uno de los consortes, se otorga la disolución del matrimonio. Es decir, así la otra persona se niegue a conceder el divorcio, con la voluntad de uno de ellos Pero aquí magistrado, pues hay un problema, porque muchas veces la pensión alimenticia, el régimen de visitas, la guarda custodia, todo esto, pues no se establece, ¿no?, en un divorcio express, como se le ha dado en llamar también, este divorcio incausado, y entonces queda como para después. Sí, como un pendiente, asunto pendiente. Que luego se resuelve y entonces ahí queda volando la pensión alimenticia. Se les otorga la disolución del matrimonio, el divorcio de inmediato, y lo que son todos estos temas que dice usted, Julieta, efectivamente se deja para la tramitación de lo que nosotros técnicamente conocemos en tribunales como incidentes, es decir, juicios pequeños, que esos juicios pequeños son igual y más tardados que el juicio principal, que es el divorcio. Y asuntos más importantes, claro, incluso que el divorcio. Por supuesto. Como la pensión alimenticia, claro. La pensión alimenticia, y partiendo primero de la guardia y custodia, de quién se va a quedar con los niños, porque es requisito sine qua non, es decir, esencial, primero determinar quién de los divorciantes se va a quedar con los hijos para saber quién tiene la obligación de proporcionar alimentos, porque hoy también con un cambio de paradigmas de nuestra cultura, hoy ya no siempre la mujer es la mejor opción para quedarse con los niños. Ya encontramos a muchos padres que se constituyen en una mejor oferta, por llamarlo de alguna manera coloquial. Que son más honorables que la mujer, sí. No también solamente ha sucedido. Los dos pueden ser honorables, pero a lo mejor el padre demuestra mayor capacidad para la educación, para el apego, para darles ese cobijo sentimental. O que trabaja desde su casa, y la señora a lo mejor es la que más ingresos obtiene trabajando fuera de su casa. Claro. Ahora, yo quisiera preguntarle al magistrado, sí, adelante. Teniendo la oportunidad de tenerlo aquí, que es grandísima. Gracias. Pues a través de toda la experiencia que usted ha tenido, señor magistrado, en todos los asuntos familiares,
¿por qué se incumple tanto la pensión alimenticia? ¿Dónde está la parte en que no hemos ajustado la tuerca? ¿En qué parte de toda la cadena, desde el padre hasta el juzgador, no se está logrando, pasando por el trabajo, los patronos, los cómplices, que muchas veces la misma familia dice, no, pues que ella se entienda sola, pues si ella te dejó y todo esto? No, y ella ya trabaja, que los mantenga. Sí. Entonces, dice, ella trabaja, que los mantenga, sí. Tú búscate otra mujer y haz una nueva familia. Sí. El discurso de las exsuegras es ese. Sí. Déjala, ella trabaja, que mantenga a sus hijos, tú búscate otra y ten nuevos hijos y olvídate de tu pasado. Que al fin al fin que yo aquí te lavo y te cocino, sí. Para que la otra bruja no tenga que intervenir para cosas así. Está muy bien tu pregunta, ¿no? Excelente, y sí esperamos una respuesta. Pero también hay que agregar en qué momento esas mujeres que se convierten en brujas solo porque el pobre hombre no tiene trabajo, no tiene dinero para dar una pensión alimenticia, le impiden ver a sus hijos. Es que pasan muchas cosas. O le hablan mal. Le hablan mal también es experto en alienación parental, les hablan mal. Digo, de ambos lados se cometen unas infamias con los niños. Entonces la gran pregunta es, ¿en qué momento se perdió el amor? Tú llevas 35 años analizando al ser humano desde tu posición en esta estructura social como juzgador. Entonces, cuéntanos la historia del ser humano en México en los últimos 35 años. Vamos y volvemos. Claro que sí. Volvemos. Mucho gusto. Continuamos en Anunciación TV con Héctor Samuel Casillas Macedo, magistrado de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y consejero de la Judicatura del Poder Judicial. Y con nuestra querida Julieta Lujambio, que ella preside una organización que se llama Mamá Sola. Ella la creó y precisamente para impulsar estas modificaciones legales que favorezcan el bienestar de los hijos, la pensión alimenticia asegurada y bueno, la tranquilidad para todos, ¿no? Héctor, te preguntábamos entre Julieta y yo de distintas maneras, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en estos 35 años de los que tú eres testigo? Pues es un fenómeno
que ciertamente ha evolucionando, pero que desafortunadamente no podríamos decir que ha evolucionado para bien ni de los niños, ni de la sociedad, ni de la propia familia, que evidentemente pues es la base sobre la que descansa todo nuestro entramado social. Desde mi punto de vista y la experiencia laboral, así como académica, porque tengo también la posibilidad de ser profesor de posgrado de la UNAM, veo la situación en una cuestión más que nada de cultura, falta de cultura y de compromiso por parte del varón. En mucho es la parte de la tradición, de este machismo que ha arrastrado el hombre dentro de nuestra sociedad. Pero antes al menos el machismo lo entendían diciendo, como dicen que donde hay dinero baila el perro, o aquí claro, mis chicharrones truenan porque claro, doy dinero. El que paga manda. El que paga manda, entonces sí, al menos lo usaban así, pagaban pensión, pero ahora, sí, ¿ahora en qué consiste ese machismo? Ya ni existe. Pues sí, la parte positiva del machismo ya no existe. O sea, probablemente con esta situación de la igualdad de derechos entre mujeres y varones, conforme fueron, le decía a Tere, conforme ha ido ganando terreno aparentemente, las damas, etcétera, pues los señores se han visto beneficiados en el aspecto de decir, no, pues no estoy tan obligado, sí, porque son tan exitosas, tienen tantos ingresos, etcétera, como dicen, superiores, o incluso yo soy el desempleado. Entonces, han caído en un tema de absoluto desinterés absoluto por ver a sus propios hijos. De veras, uno como funcionario, cuando ve a las personas, a los justiciables que acuden a tribunales, es de veras triste ver nuestra realidad, en donde prefieren pagar ingresos para abogados, para defensas, para lo que ustedes manden y quieran, siendo tan fácil cumplir con su obligación alimenticia. Pues sí, pero hay algo emocional que no terminan de ponerse en paz, de claro, asimilar lo que ha pasado, y lo que prevalece, por desgracia, es me quiero, perdón por la palabra, fregar a la otra. Así salgan mucho más raspados los niños. Sí. Es increíble lo que una persona está dispuesta a hacer por no pagar una pensión alimenticia. No solamente dejar al trabajo, difamar a la esposa. Y cuando ya de plano la tienen que dar, pues creen que por el hecho de dar dinero puedo meterme en las decisiones de la mujer, en cómo administra la casa, cómo gasta el dinero que yo le doy. No, con quién anda, qué hace. Con quién anda. No, sí. Y hasta creen que les da derecho de meterse no solamente en su casa, sino en su cama. Porque si no, te dejo de pagar pensión alimenticia. Entonces, eso se vuelve, hay como un concepto totalmente equivocado de que la pensión alimenticia es un derecho irrenunciable de los menores, que ni siquiera nosotras, las mamás, podemos discriminar o no, porque hay muchas mamás que le habrá tocado, ay no, yo mejor dejo esto en paz. ¿Por qué? Porque yo ya perdí tiempo, porque yo ya tengo ingresos suficientes, porque soy muy orgullosa, soy muy la madre. O entonces, porque pago por libertad. También se vale. Yo ya no lo quiero volver a ver. Se vale decir, mira, sí, yo pago por libertad. Pero ¿dónde están los derechos de los chavos? No, el derecho de los niños hay que ver que se garantice, sí, ¿no? Y qué bueno que haya todos estos acuerdos y nuevas leyes para obligar a los hombres a que paguen, o a las mujeres cuando son ellas las que tienen que pagar la pensión alimenticia. Pero esto de la alienación parental, que también es gravísimo, mujeres que dicen, mientras el juez no se decida y lo obligue a pagar, yo por lo pronto no le dejo ver a mis hijos. Y le hablan pestes al hijo del padre. Así es. Es un daño psicológico tremendo. Terrible, para los hijos. E irreparable. ¿Qué dices a eso? Pues tenemos nosotros también, tristemente, la realidad de que muchas mujeres, para efecto de hacer efectivo el pago de esa pensión alimenticia, utilizan a su vez como rehenes, instrumento golpeador. Nosotros luego utilizamos este término, desde luego, perdón por la expresión, es meramente ilustrativo, pero decimos que los padres se agarran a niñazos, es decir, utilizan a los niños como instrumentos golpeadores, saben que los hijos es donde más les duele a uno y al otro, y en su respectiva trincherita les hacen daño, uno dejando de pagar alimentos, y la otra dándole a conocer
verdades a medias o metiéndole basura en la cabeza al niño o a la niña. O impidiéndole ver a su papá. Claro, Sí. cuando les impiden es un tema también mayúsculo que merecería una plática muy amplia, pero simple y concreto a decir, minuto o día que un niño no vea a un padre es tiempo irrecuperable, y conforme pasan los días, las semanas, los meses y a veces años, esa situación, esa relación entre padre e hijo, que se han separado, que no se han visto, es irrecuperable. Sí. Así Ahora, es. hay otro asunto que medio tratamos al inicio del programa, y es el tema de las mujeres que le quieren quitar todo el dinero al pobre señor sin que tenga él más oportunidad de crear un porvenir para él mismo. O sea, Sí. ya el pobre hombre queda desahuciado. Todo lo que ganes, el 90% va para tu exmujer y tus hijos, así que olvídate de un proyecto de vida para ti. Ya perdiste por haberte equivocado, por haber elegido una mala esposa, por haberte divorciado, ya perdiste la oportunidad de volverte a enamorar, de tener una mujer a la que elijas bien. Sí, una segunda Y oportunidad. una segunda oportunidad. Entonces esas mujeres con garras y dientes Sí. secuestran al hombre y su proyecto de vida, le roban la esperanza, lo asesinan en vida. Porque el hombre ya no puede hacer un plan Pero de todo vida. depende del Sí del sucede, juez. hay que saber que sí sucede. Pues Ujú. yo espero que en muchos menos casos, Sí, ¿verdad? sí. La mayoría de los casos es al revés, ¿no? Empiezan una nueva vida y se olvidan de los Que hijos nos diga el anteriores. juez, tú qué has visto ahí. Hay mujeres muy malas, ¿no? No, sí, desde luego. O sea, sí, la gran mayoría es el varón el que deja de cumplir, pero sí también tenemos casos de esta naturaleza. ¿Pero por qué lo permite el juez? Permitir. Que le quiten todo el dinero para, Al como pobre. dice Tere, le secuestren su porvenir y que ya no tenga recursos para hacer una vida nueva. Quiere No, elegir no, una es que mujer a la lo- que realmente amen y vivan una vida No, es que feliz por eso como segunda oportunidad. Ahí debe de entrar la sabiduría del juez, de la jueza, del magistrado, para fijar una pensión alimenticia que ciertamente satisfaga las necesidades de los niños, pero que también al propio deudor alimentario le dé la posibilidad de seguir llevando una vida digna y, como dices, tratar de rehacer su su vida. vida, tener otra pareja, etcétera. Es ciertamente una decisión muy difícil y muy científica el determinar el monto de la pensión alimenticia. Si a usted le dieran posibilidades, señor magistrado, de decir, a ver, yo conozco la manera en que realmente se pueda garantizar una pensión alimenticia, más allá de las leyes que existan ahorita, ¿qué propondría? Pues ha habido muchas formas de tratar de hacerlo. Yo lo que propondría fundamentalmente es que se modificaran nuestras leyes. No hay que olvidar que nosotros como juzgadores somos los instrumentos de la ley. No podemos ir más allá de las leyes y de las convenciones internacionales. Hoy en día, con lo de los derechos humanos tan avanzados, etcétera, ya podemos nosotros tomar en consideración convenciones internacionales muy importantes, pero somos nosotros los aplicadores de todas estas normas. Entonces, mientras a tribunales, jueces y magistrados no les den los señores legisladores los instrumentos necesarios para realmente hacer presión sobre los deudores, nos vemos ciertamente limitados, atados de manos para tomar medidas definitivas. Les pongo este ejemplo. Hasta hace aproximadamente unos 10, 12 años, un juez de lo familiar, cuando un señor incumplía con alguna de las órdenes, o la propia señora, dependiendo del tipo de proceso, el señor juez tenía la posibilidad de fijar una prisión hasta por 15 días. Que 15 días es ya un tema Una experiencia fuerte. claro. fuerte. Hoy en día, ¿saben ustedes cuál es el número de horas que tenemos para sancionar a quien no incumple? Son 36 horas. O sea, usted puede dejar de pagar la pensión alimenticia y yo como juez de lo familiar solamente puedo imponerle a usted un arresto por 36 horas. Pero se va cada 15 días a la cárcel 36 No, horas. no, porque no, paga porque la este arresto pensión. no es prorrogable, no son 36 horas ahorita, luego otras 36, son 36 horas y se acabó. Se Pero- acaban mis facultades y pasaré ya al terreno de lo penal. Sí, exactamente. Le iba a decir que en las modificaciones de la ley del 2011 se endurecieron las penas de cárcel para entambarlos hasta 5 años. Yo no sé si hay algún papá moroso que esté purgando una pena de 5 años en un reclusorio de la Ciudad de México. Usted No, me lo dirá. es difícil, no, es muy difícil. ¿Por qué? Porque los señores, y volvemos a entrar al mismo terreno,
prefieren contratar abogados con una tremenda defensa y posibilidad de hacer uso de todos los recursos que la ley establece para Pero ¿dónde se están escapando? ¿Cuál es esa que parte que la ley niegan o ocultan no sus ingresos? Sí, y que también este tipo de delito no está calificado como delito grave. Y entonces sale confianza. Claro, sale ¿En cuántos confianza. casos, en cuántos casos los hombres, que también lo hacen con malas intenciones, logran que se inviertan los papeles y que sea la mujer la que le pague pensión alimenticia a él, aunque no viva con los hijos? Por el tiempo que estuvieron viviendo juntos. Son relativamente pocos, pero sí ya los hay en muchísimo mayor número. Antes era hasta cuestión también entre el público y el propio personal del juzgado de cierto morbo, de ver, el señor viene a pedir pensión alimenticia, y como dice respecto de la señora, llegaba muy modosito, llegaba muy intranquilo de saber que se había atrevido a demandarle a la señora. Hoy en día ya se perdieron esos frenos también, y por esta modernidad y lo que estamos viviendo, pues hoy también hay muchísimos más señores los que demandan no solamente pensión alimenticia, sino una liquidación de sociedad conyugal en la que la mayoría de los bienes han sido adquiridos por la señora. ¡Qué barbaridad! Entonces es una revolución que se da en todos los campos, de las cuales no escapa tribunales. Pero te quiero dar una cifra, Tere, de esos 273, que es cifra de la semana pasada, actualizada. A los que no les permiten viajar. No, de esos 273 que están en el buró de crédito para papás incumplidos, 4 son mujeres y 269 son hombres. Hay un personaje público muy importante que estuvo en ese registro, que cuando se enteró, que ya sabe usted quién es, que cuando se enteró que estaba en el registro, pronto se apuró a pagar. Y es el mismísimo expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor Genaro Góngora Pimentel, que fue demandado por su esposa, que a petición de parte, el juez alimentó con su registro y su nombre el registro de deudores alimentarios morosos del Distrito Federal, y ahí apareció algunas horas, pero ahí estuvo. Y se puso al día. Se puso al día rapidísimo. Bueno, pero él se enteró, ¿por qué? Pues seguramente alguien se lo notificó. Alguien le dio el pitazo, no, es que el juez. Y por eso es que tú dices emite la orden, el juez emite la orden. Y se entera. Claro, porque las actuaciones para los justiciables, para los interesados, tienen acceso a ellas. Claro. Entonces, si el juez dice, como no has cumplido, gira ese oficio al Registro Nacional de... Antes de que llegue a la prensa, ¿no? Ahora, te voy a decir una cosa que me parece muy interesante de la iniciativa que están por lanzar, nuevamente una iniciativa más de un registro de obligados alimentarios morosos a nivel federal, que cualquiera, así como está planteada, cualquiera va a tener acceso a ese registro, va a ser un registro público, de hecho se llama Registro Público Nacional. Es decir, que si por ejemplo una persona está trabajando en una agencia de viajes o en una agencia de autos y viene el deudor moroso y le dice, pues yo quiero comprarme el último modelo de este coche de lujo. Y entonces el señor dice, claro, yo se lo voy a vender, pero pues ahí voy a ver si en el registro aparece su nombre a un lado, ¿verdad? No enfrente del señor, y dice, ah, caray, sí aparece. Puede dar aviso directamente al juez de lo familiar para decir, yo le acabo de vender un auto al señor. Ah, pero sí se lo venden, sí, qué tramposa. Claro, no. Sí se lo vendo, pero hay algo donde puedes echar mano. Ese dato le es muy importante, porque así advierte que tiene capacidad económica, si la tiene para pagar un automóvil, que no es una cuestión de primera necesidad, pues obviamente tiene la posibilidad de cubrir con los alimentos. Pero al haber comprado el auto ya se quedó sin dinero, entonces el juez tiene que expropiar. El juez puede embargar, sería la figura del embargo, embargaría el automóvil, porque luego también es todo un tema el que los señores son expertos en ocultar no solamente sus ingresos, sino también sus bienes. Sí. Luego también como juez o magistrados recurrimos al registro público de la propiedad para ver si hay propiedades, etcétera, con las cuales se pueda cubrir esta obligación. Bueno, y hablando un poco de filosofía, si vamos rescatando la filosofía y el derecho, ¿qué nos dices? ¿Cuál es el mensaje más humano que puedes decir para que no sean las leyes las que obliguen a un hombre a cumplir, sino que sea la justicia, el amor, la moral, sí, el bien ser? Claro, yo creo que a nivel de filosofía y de ética y de la lógica también,
Yo creo que es indispensable que en nuestra sociedad haya un cambio en la cultura, en este sentimiento que tenemos nosotros tan arraigado de hacer daño a aquella persona que como pareja quisimos. Resulta que, sobre todo en el varón, y está esto certificado por estudios psicológicos, a pesar de que se dé el divorcio, la separación, es que no hay matrimonio, concubinato, hay un sentimiento todavía de propiedad por parte del varón hacia la expareja, de la cual no se puede separar, no se puede desprender. Entonces nosotros necesitamos trabajar profundamente a través de lo que es la sensibilidad del ser humano. Estamos nosotros introduciendo ya también en tribunales talleres psicológicos que sean antes del procedimiento y después del procedimiento, terapéuticos, para empezar a sembrar esa semillita que constituye un cambio de cultura en lo que es la visión del varón mexicano, sobre todo, de incumplimiento. Es inaudito, y como insisto, que nosotros todos los que somos padres, somos abuelos, cuando vemos que personas no cumplen con esta obligación, a pesar de que tienen todos los recursos, es que algo anda mal acá en su cerebro. No es una cuestión normal, porque también tenemos que decir, así como estamos llenos de juicios familiares dentro de esta enorme sociedad de la Ciudad de México, también tenemos padres ejemplares que también cumplen con sus obligaciones en forma inclusive más allá de lo que pueden. Sí. Entonces necesitamos nosotros ese cambio de cultura, tenemos que ir sembrando poco a poco para que los sentimientos de las parejas se renueven de tal manera que no dañen hacia los hijos. Educar antes del matrimonio muchísimo. Claro, porque finalmente a los que siempre terminan dañados son los niños, no solamente en el tema de los alimentos, sino en cuestiones de afectos también y muchísimos otros temas. Y esa es la sociedad que vamos gestando si no lo resolvemos. Por supuesto, cuando nos preguntamos nosotros, pues ¿dónde quedó aquel México maravilloso que conocimos y en el cual algunos de nosotros crecimos? Pues en mucho está la respuesta en eso, ¿no? En la descomposición social que ha habido y que tiene su origen a su vez en las familias. Así es. Julieta, ¿cuáles son las leyes que hay ahora que has logrado gracias a Mamá Sola? Bueno, hemos impulsado unas que afortunadamente sí se han aprobado y otras en las que les hemos invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo por ir y venir y estar haciendo este lobbying, pero es la del Distrito Federal, básicamente. Hay un registro de deudores también en Chiapas, en Coahuila. Hay una ley de jefes de familia en Coahuila y ahora estamos impulsando esta en el Senado de la República a través de la iniciativa de un montón de senadoras y encabezada por la senadora por Querétaro. Es en el Senado, la senadora por Querétaro. ¿Esa a qué te refieres? Esa ley. La iniciativa es que todavía no se sube, pero que ya está, escrita, terminada, que pone una serie de condiciones para que los papás morosos no se escapen. Es como para garantizar el pago de la pensión alimenticia y está incluida dentro de la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños que fue aprobada en el año 2014 y cuyo reglamento salió el 2 de diciembre del 2015. Niñas, niños y adolescentes. Niñas, niños y adolescentes, así es. Y entre otras cosas dice la creación del registro de nacional, público, de obligados alimentarios morosos, también que por ejemplo una persona que quiera aspirar a un puesto de elección popular, si está en el registro no lo puede hacer, no puede enajenar bienes, se va a poner una nota en el registro público de la propiedad de los bienes que tiene esa persona. Esto también que viene a apoyar muchísimo de la ley de inmigración, que no pueda salir del país, que no pueda proveerle al gobierno, que no pueda sacar una licencia. Acorralados. Esto del congelamiento es bueno. Felicidades al doctor Edgar Elías. Es lo que le quería decir. Porque, wow, sí, claro. Qué buena propuesta. No podríamos pensar nosotros en que hubiera avanzado esto si no hubiera sido por los buenos oficios y la preocupación constante del señor presidente del Tribunal de la Ciudad de México, así como de este Congreso, de todos los tribunales, de hacer efectivo realmente el derecho de los alimentos de los niños. Y va a nivel nacional. Va a nivel nacional, sobre todo porque como
Él se constituye actualmente como presidente de este Congreso. Todo esto va permeando hacia todos los tribunales de la República Mexicana. Y estaremos muy al pendiente de los datos que nos des de cuántos papás sacaron su dinero de banco, por favor. Con mucho gusto, cuando ustedes gusten, yo quiero decir finalmente, Tere, que como parte de esta filosofía que tenemos en nuestra página www.mamasola.com, donde ustedes pueden encontrar un montón de contenidos para apoyar a las mamás solas y para que alcancen mejores condiciones de vida, que nosotros pensamos que la figura del padre es insustituible. No nos creemos mucha madre. En este país debe haber mucha madre y mucho padre también. Y creo que no hay misión más grande para un padre o una madre que formar el corazón y la mente de sus hijos, de los niños, con buenos valores, con buenas prácticas, con congruencia, con consistencia, con mucho amor, cariño y respeto por parte de los dos, y saberse que tienen un origen. Todos los niños y todos los seres humanos de este país y de todo el mundo tenemos un origen, y ese es papá y mamá. Hasta donde yo sé, todavía no han sido clonados los seres humanos. Así es de que ambos tienen que responder por las necesidades de los niños. Tere, y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, gracias Julieta, me encanta y te felicito por lo que has hecho, de verdad, gracias a través de Mamá Sola. Gracias a ti, que en Anunciación, tengo que decirlo, siempre nos han apoyado en esta causa en favor de las madres solas. Tere, muchas gracias. Gracias, y muchísimas gracias también a ti, Héctor Samuel Casillas Macedo. Muchas gracias por la invitación, todo un honor. Y bueno, Julieta ya lo dijo, hace falta mucho papá en este país, no solamente mucha mamá, sino mucho papá. Y independientemente de que se quieran o no y se respeten o no ese papá y mamá, los hijos son súper importantes, son el México del futuro y del mismo presente. Así que pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Especialmente es el referente a los asuntos en que los padres, ya en una edad adulta y sin ingresos, vienen y demandan alimentos a su vez a sus hijos que se encuentran ya con capacidad económica. Entonces hoy en día el espectro en los procedimientos de alimentos ya salen del contexto normal que estábamos acostumbrados, de ver a la mujer con hijos desamparada y demandando alimentos al señor. Sí, ese sigue siendo el mayor número de asuntos, pero ahora están dando diferentes variantes. La del señor, que efectivamente se encuentra sin ingresos, la mujer sí tiene percepciones, y ahora el señor, en base a esa igualdad de derechos, tiene la posibilidad de demandarle a la señora la fijación y el pago de una pensión alimenticia. Bueno, y como por la vía tradicional esto no se cumplía, ¿no? Sí. Entonces ahora la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, junto con un organismo del cual tú formas parte, sí, que una agrupación de tribunales, sí, ¿cómo se llama denomina CONATRI, perdón, es la unión de tribunales superiores o supremos de justicia de todas las entidades federativas. Entonces, juntos propusieron esta nueva ley. Sí, a través de muchas pláticas con la Comisión Nacional Bancaria. Esto no es nuevo, la Comisión Nacional Bancaria proverbialmente y a través de los años ha tenido siempre un acercamiento muy directo con nosotros, con tribunales, indispensable como es proporcionarle alimentos. De este 70% de casos del total que están siendo tratados o que son las denuncias al tribunal respecto de asuntos familiares, ¿cuántas son mujeres que se quejan de que no reciben la pensión alimenticia para sus hijos de parte del varón, y cuántos son hombres que a la inversa dicen, esta señora me dejó con todos los hijos, se fue, se desapareció y no coopera? Claro, bueno, se ha ido revirtiendo conforme la mujer se ha ido empoderando y ha ido adquiriendo espacios en ciertos se hizo el harakiri. Claro. Sí. Va adquiriendo profesiones, va adquiriendo lugares de trabajo, ingresos,
Entonces ha habido un fenómeno también de reinversión que todavía obviamente no es total, esto tienen que pasar décadas para que se igualen, pero hoy en día de los asuntos, de este 70% que estamos hablando de juicios de alimentos, bien podríamos mencionar nosotros que de 10 asuntos, 9 todavía son demandados por damas a caballeros, y es uno el que un caballero, un varón, demanda a la esposa, porque también tenemos otro rango de juicios de alimentos muy importantes. Esposa, por favor. Sí, claro, y también tenemos al que me quiero referir y que también sepa tu público, y que está creciendo también exponencialmente, es que de 100 asuntos en materia familiar que llegan a nuestros tribunales, 70, 75 son de alimentos nada más. Y de esos casos que van explorando para obligar a quien deba dar la pensión alimenticia, ¿cuántos te encuentras que no tienen dinero para dar pensión alimenticia porque son desempleados? Hay un fenómeno también que todos los señores jueces y magistrados debemos de considerar, que es precisamente la situación económica por la que atraviesa el país, en la que no solamente hay señores, efectivamente, como tú lo señalas, en el sentido de que no tienen ingresos, justamente por la crisis económica, fueron despedidos del empleo, no han podido reintegrarse a la actividad laboral, pero también hay otro tipo de personas, deudores alimentarios, como son los señores que teniendo un trabajo no tienen ingresos comprobables, porque se dedican a comercio informal, o son taxistas, o desarrollan cualquier otra profesión u oficio que no los obliga a estar en una nómina. Entonces, este fenómeno, aunado al de aquellas personas que no tienen ingresos, hacen que el cumplimiento de la obligación alimenticia sea todavía más difícil. Más difícil de ser cobrado, ¿verdad? Más difícil de ser cobrado, aunado a una cuestión ancestral, una falta de cultura, de cumplimiento, sobre todo por parte del varón hacia la mujer y a sus hijos, de esto que están. Entonces vamos a tratar de que con su ayuda podamos entender mejor esta iniciativa, si ya se aprobó, si está por aprobarse, si qué sigue, ¿no? ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muchas gracias, Tere, con el gusto y feliz de esta invitación y de permitirnos tener un espacio para comentar aspectos muy importantes respecto de lo que implica el fenómeno del pago de las pensiones alimenticias en la Ciudad de México. Primero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad del número de divorciados, del número hoy de personas que están comprometidas, de acuerdo con los contratos de divorcio, a dar pensión alimenticia y que no la están dando? ¿Cuántos de ellos son desempleados, etcétera? Bueno, tenemos nosotros a través de un sistema de estadística muy confiable, toda una serie de números fríos que nos permiten tener una confiabilidad respecto de cuál es esta realidad que se vive hoy en día en la Ciudad de México. Así te puedo explicar que en materia familiar, que es la que en cuestiones de justicia mayor crecimiento ha tenido en los últimos años, de cada 100 asuntos que se plantean en materia familiar, aproximadamente unos 75, 80 son de alimentos. Los restantes pueden ser de divorcio, pueden ser de juicios de guarda y custodia, de pérdida de patria potestad, juicios sucesorios, etc. O sea, tenemos un abanico muy grande de procedimientos, pero lo alarmante, y aquí el número duro que te proporciono. Promoción del altruismo. Institución de asistencia privada presenta el lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Atención, papás, mamás, hijos, todos involucrados cuando se trata de la pensión alimenticia. La mujer pues se queja de que el hombre no le da pensión alimenticia, a veces es el caso a la inversa, es el hombre el que vive con los hijos, el que tiene la custodia y la mujer tiene cierta responsabilidad, tal vez ella también tendría que dar pensión alimenticia, en fin. Y bueno, estamos hablando de una iniciativa que sale a la luz en México como una propuesta interesante, pero que ha causado mucha inquietud porque hay mucho desempleo. Entonces es casi una ofensa decir ahora les vamos a cancelar sus cuentas bancarias y estos pobres hombres que deberían dar la pensión alimenticia dicen ni cuenta bancaria tengo, porque es más, tengo puras deudas, ¿no? Entonces, bueno, difícil. Además, en México, por tradición, muchas personas guardan su dinero debajo del colchón
y esto va a volver a ser así, ¿no? Está con nosotros Héctor Samuel Casillas Macedo, magistrado de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y consejero de la Judicatura del Poder Judicial.